del curso Volver a Mars mientras entran también, por si entra alguien más. Perfecto. Pues bueno, David también es uno de los organizadores de este nuevo curso de la Asociación Cultural Volver a Mars, que para los que no la conozcan, nació en pleno confinamiento en 2020 y vamos hacia adelante con ya varios cursos y con un congreso que coordinamos con otras asociaciones y organizaciones de distintos países. En este caso fue en honor a Engels y en su aniversario. Y bueno, este mes de marzo, aprovechando también pues esa fecha reivindicativa del movimiento obrero, del movimiento comunista, como es el 8 de marzo, pues vamos a hacer un curso que abordará el tema de la cuestión de la mujer y el marxismo. En ese curso vamos a tratar de abordar pues las partes teóricas, cuáles son las propuestas y qué hace el marxismo y el análisis que hace sobre la cuestión de la mujer. También trataremos de abordar la teoría práctica a través de las distintas experiencias revolucionarias del marxismo, tanto en Europa como en América o Asia. Y finalmente también tendremos un momento para el análisis reflexivo sobre la actualidad, sobre la lucha de la mujer hoy en día y sobre todo sobre las tareas del marxismo para con la emancipación de todas las personas y también, por supuesto, de las mujeres trabajadoras. Y bueno, un poco eso y decir que contaremos también con el apoyo de miembros de este taller que también están en la organización de ese curso, porque al fin y al cabo, pues en el movimiento comunista somos los que somos y estamos en donde estamos y estamos en todas partes. Y bueno, y que aunque este taller es muchísimo más elaborado, trataremos también de hacer aportes interesantes dentro de la perspectiva y de la dinámica de lo que es un curso para vuestro interés y esperemos que sea de mucha utilidad también política, tanto teórica como práctica. David, si deseas tú añadir algo más sobre el tema del curso. Bueno, que has comentado que este es más elaborado. Este taller recorre más minuciosamente, igual, ¿no? Como la primera parte teórica, pero el curso, tal y como se está planteando, va a llegar más lejos que este taller, porque este taller se interrumpe en 1917 y el curso se detiene ahí nada más el curso de Volver a Mars se detiene en eso en una tercera parte, ¿no? Después continúa con la experiencia soviética, China, algunas cosas de Latinoamérica y llega hasta los problemas contemporáneos. Entonces, eso. Sí, claro, yo es lo un que curso mucho más breve, pero... quiero decir es que aquí se profundiza más en temas más concretos, que yo supongo que ya habrá talleres para otras cuestiones, pero aunque sea verdad, es una parte y en el curso pues aspiramos a un planteamiento que llegue y que aterrice en hoy. Eso es, que en 10 sesiones se parte de las bases asentadas en el siglo XIX por Marx y Engels y se llega hasta las preguntas contemporáneas y el análisis hoy y la práctica hoy. Claro. Bueno, pues si quieres comenzamos ya con Bebel. Bueno, decir también que estéis atentos a las redes sociales de Volver a Mars, que es donde indicaremos para poder inscribirse al curso y las fechas más concretas durante estos próximos días. Perfecto, pues cuando quieras, Carmen, hoy nos toca eso, capítulo 13 del libro de Bebel, la posición laboral de la mujer. Bueno, el capítulo 13 de la mujer y el socialismo se centra en un tema que además tiene mucha actualidad con respecto a los debates que tenemos hoy en día y también con respecto a la situación, porque vemos en este capítulo como Bebel habla de un desarrollo incipiente, de una participación femenina dentro del mundo productivo, de una participación de la mujer trabajadora más allá del ámbito del hogar o de los ámbitos específicos que tradicionalmente se tienen en mente cuando se habla de la mujer de la clase trabajadora. En ese sentido, vemos como empieza con una frase que yo creo que es muy importante, que dice: la aspiración de la mujer a un oficio autónomo y a la independencia personal la reconoce hasta cierto grado como algo justo en la sociedad burguesa. Este elemento yo creo que es clave para entender que este proceso se da
también dentro de la propia lógica del capitalismo. No es solamente un proceso debido a unas luchas que efectivamente se dan, sino más bien un proceso que tiene su lógica también interna para el propio desarrollo del capitalismo. Así, Bebel continúa y explica que la burguesía necesita de la completa liberación de las fuerzas del trabajo masculinas y femeninas, ya que el desarrollo de la maquinaria y de la técnica atiende hacia otro tipo de trabajo donde aumentan las operaciones aisladas y se requiere una menor formación técnica y también una menor fortaleza física. Es decir, este fenómeno está completamente vinculado también a toda la revolución industrial tecnológica y a toda la maquinaria que se va desarrollando y que hace que determinados trabajos los puedan emplear gente con mayor o menor capacidad física. También repercute esto en el trabajo infantil, por ejemplo. Otro elemento que también destaca Bebel es el aumento de la competencia. Vemos cómo el capitalismo se va convirtiendo en algo más complejo y se empiezan a generar competencia en zonas enteras de producción, país contra país, continente contra continente, y en ese sentido el capital necesita también agrupar al mayor número de trabajadores a su fila y, por lo tanto, sí que permite y que incluso facilita la aparición o el aumento de las mujeres dentro del sector productivo. Hay otra cuestión que es muy interesante porque además también se puede aterrizar mucho con cuál es la situación actual, que son las razones por las que además el trabajo femenino resulta más barato y por lo tanto más conveniente. Las excusas para esto suelen ser pues las pausas por natalidad, es decir, el embarazo, la crianza y también la propia cultura que lleva embrincada la mujer con respecto a la responsabilidad familiar que hace que esté más atada a su lugar de residencia. Esto hace que las mujeres sean en ese sentido o se puedan entender más dóciles a la hora de mayores exigencias laborales. Y más aún, y ahí ya lo señala, en esta parte ya lo señala Bebel, pero más adelante lo desarrolla, es mucho más dócil en concreto las mujeres casadas. Y ahora después veremos por qué. ¿Qué genera todo esto? Esto genera una serie de consecuencias. Pues una de las consecuencias que, insisto, también se pueden ver hoy en día es que el uso de la fuerza de trabajo femenino libera una fuerza de trabajo masculina. Es decir, el trabajo femenino más barato hace que muchas mujeres empiecen a trabajar en los puestos que antes ocupaban sus pares masculinos por menos salario. ¿Eso qué significa? Pues esto genera un círculo donde los hombres que son despedidos, si quieren retomar sus actividades productivas, tienen que aceptar una bajada salarial. Por lo tanto, a nivel de clase se produce un abaratamiento de los salarios tanto para hombres como para mujeres, que repercuten al colectivo. En ese sentido, Bebel llama a las mujeres trabajadoras a afiliarse a los sindicatos como un imperativo de su necesidad como mujer obrera, por las condiciones familiares que esto genera y también porque dentro de esa competición y dentro de esa escala, las mujeres son las que se van a ver más perjudicadas y más abusadas por el capital. Voy a intentar avanzar un poquito aquí en el libro. Bueno, hay un elemento que es muy importante, que como ya decía al principio, que desde finales del siglo XIX se ve como hay un aumento en la participación laboral de las mujeres. Un aumento en términos relativos y absolutos que se comprueban en los distintos datos que aporta Bebel. O sea, no es una cuestión de que sea una opinión personal, sino que se ve esa tendencia. Y mientras las cifras masculinas se estancan, las cifras de la participación masculina en el mercado productivo, sí se ve esa tendencia al alza de la participación de las mujeres en ese mercado productivo. Eso empieza a finales del siglo XIX, pero eso continúa hasta nuestros días. Y esto es muy importante porque, insisto, aterriza también con hoy en día. En ese sentido, Bebel dice una frase que me parece muy, muy significativa, que es que el trabajo de la mujer ha adquirido tales dimensiones que pone en ridículo
el aforismo maniqueo de que la mujer pertenece a la casa. Es decir, ya en ese momento histórico está considerando que el centrar solamente el discurso en ese análisis de la vida doméstica está mostrando una gran miopía sobre cuál es la realidad de la mujer obrera ya hacia finales del siglo XIX y si estamos hablando del siglo XXI con más razón. Es decir, esto no cesa, no es una cuestión que ocurra en ese momento, sino que es una tendencia que se mantiene. En ese sentido, también habla de distintos sectores dentro de la industria y habla de los sectores más feminizados, que además nos pueden sonar porque son el servicio doméstico, la industria de la confección, la industria textil, la industria algodonera, y dentro de las profesiones más liberales, pues la enfermería, la educación. Y es curioso porque ahí también señala que se produce una desigualdad salarial que no solamente va por sectores, es decir, que los sectores feminizados se evidencia que hay un salario menor, pero que incluso en sectores que en un momento determinado son compartidos, como es el caso de la educación, también se ve una diferencia salarial entre hombres y mujeres, que, insisto, sirve para accionar ese círculo que provoca una bajada salarial tanto para hombres como para mujeres, es decir, una igualación por abajo. En ese sentido, más adelante en este capítulo, aquí hablaba de esto, ¿ves? Servicio doméstico, bueno, un poquito antes, pero... Otro elemento que considera Bebel importante y que es fundamental analizar es la situación en la que se encuentran esas mujeres trabajadoras y así distingue pues, entre las solteras, que representarían a la mayor parte de las mujeres asalariadas, que también influye y es un elemento que además analiza también anteriormente la edad, porque al igual que se producen estas competiciones entre hombres y mujeres, también hay una competición entre las personas más mayores y las personas más jóvenes por su propia capacidad física, fundamentalmente. Pues esto también ocurre, evidentemente, con las mujeres. Después, las siguientes mujeres que participarían del sector productivo serían las casadas, siguientes las viudas y, por último, las divorciadas. Para entender incluso estos elementos se entenderían más desde el plano de cómo también funciona el sistema familiar durante esos años que por el hecho en sí solo del hecho de su situación. Pero yéndonos al tema de las mujeres casadas, en el segundo punto, de hecho, se centra en eso y dice el trabajo fabril de las mujeres casadas, industrias domésticas e industrias perjudiciales para la salud. Este tema es fundamental porque analiza varias cuestiones. Primero dice que las mujeres casadas se emplean fundamentalmente en profesiones duras, como las canteras, las ladrilleras, las tintorerías, las fábricas químicas, mientras que las solteras jóvenes sí que están en industrias como menos duras, como la de la porcelana, las hilanderas, la tejiduría, el tabaco, la vestimenta. Para explicar esto hay que entender, insisto, hay que entender más allá, hay que ir también a cuáles son las relaciones familiares y cómo viven esto cada una de estas mujeres como en su experiencia personal. Hay que entender que el principal motivo que lleva a las mujeres a trabajar, sobre todo a las casadas, es la necesidad. Es la necesidad porque el salario de su marido fundamentalmente no puede ser sostén de la familia, es insuficiente y por lo tanto, y anteriormente probablemente venga de una familia donde su padre tampoco tuviera un salario que pudiera mantener a toda la familia y digamos que se va creando una tradición interna donde es necesario para sacar adelante a esa familia mantener dos salarios. Esto también indica, dice, los hechos muestran que la evolución moderna arranca cada vez más a la mujer de la vida familiar y del hogar. Quien remite hoy por hoy a la mujer solo al hogar y a la familia vive irreflexivamente sin ver lo que se desarrolla a su alrededor. Es decir, insiste en que esto que se va creando y sobre todo ese papel de las mujeres casadas, que además aceptan trabajos más duros y los aceptan porque hay una necesidad familiar de llevar ese sustento a casa, está rompiendo también el lazo familiar y también está rompiendo la inercia de la lógica de que las mujeres se quedan en casa y de que los hombres trabajan fuera de casa. Esto tiene un elemento negativo, evidentemente, y un elemento positivo, en el sentido de que la mujer se introduce en la sociedad, deja de estar encerrada en lo privado, pero tiene el elemento negativo de que los motivos por los que esto ocurre es la necesidad.
y realmente lo que se produce es una ruptura de los lazos familiares, pero por el sentido más negativo, no por el sentido de la necesidad. También hay que tener en cuenta que la asunción de que las mujeres casadas son las que aceptan esos trabajos que son más nocivos para la salud, eso también tiene una repercusión en la natalidad y sobre todo en la esperanza de vida de los niños. Y de hecho también hay otro gráfico que señala, bueno, que ahora no lo encuentro, pero que donde en realidad donde Bebel muestra claramente cómo hay una correlación directa entre determinadas profesiones y la esperanza de vida de los niños, o incluso que lleguen a nacer, ¿no? que los embarazos lleguen a puerto. Entonces se ve como esta situación creada por la necesidad, donde las mujeres, sobre todo las casadas, las que tienen una responsabilidad familiar, asumen empleos que son más degradados por menos salario y con más horas, porque son los trabajos que requieren de mayor trabajo físico. Esto también repercute a nivel familiar en el aumento de la mortalidad infantil y de no llegar a puerto siquiera muchos embarazos por la situación tan abusiva que viven, ¿no? Bueno, y me he ido para el final del todo. Vale. Bueno, y en este sentido, aquí hace una analogía para ir concluyendo, porque creo que lo más importante de este capítulo sobre todo son los datos que no dejan lugar a dudas. Es decir, viendo esos datos sabemos que no está sacando unas tesis al azar, sino que Bebel está haciendo un análisis bastante serio de la situación y al final hace algo que me parece muy interesante porque establece una crítica, o sea, una analogía entre la crítica que se hace al avance tecnológico y en la crítica que se hace a la introducción de la mujer en el mundo productivo, ya que se entiende que esa crítica, muchas veces también por parte de los hombres trabajadores, se tiene que entender desde la lógica de la desesperación a la que nos conduce el sistema capitalista. Es decir, el avance tecnológico, al no estar al servicio de la sociedad, efectivamente se utiliza contra esta, pero el avance de la creación de nuevas maquinarias que faciliten el trabajo, si no viviéramos en un modo de producción capitalista, sí que podría repercutir para un avance social mayor. Además, no son las máquinas, sino quién es el dueño de las máquinas y al servicio de qué están esas máquinas. En el sentido capitalista, se podía entender que en esos mismos años hubiera luchas incesantes contra ese avance tecnológico, contra esas maquinarias, porque las entendían como una forma de hacerle competencia en el mundo laboral, lo que les rebajaba el salario, lo que les obligaba a migrar y lo que generaba situaciones de mayor vulnerabilidad. Y ocurre algo similar realmente con la introducción de las mujeres en el mercado productivo, porque vemos como, insisto, ese círculo que se crea donde las mujeres ocupan puestos de trabajo que antes tenían hombres por menos salario. Esos hombres, si quieren volver al mercado productivo, deben aceptar menos salario y al final repercute en un empobrecimiento de toda la clase trabajadora. Entonces, creo que lo más importante de esta comparativa es que Bebel llama, y de hecho al final es un poco la conclusión de este capítulo, Bebel llama a la necesidad de superar el estado actual de las cosas, pues mediante un sistema más avanzado de producción, ¿no? Y en ese sentido, al final dice, la mujer debe ser igual que el hombre, un miembro útil y con los mismos derechos de la sociedad. Igual que el hombre debe poder desarrollar plenamente todas sus facultades físicas y espirituales y al cumplir sus deberes poder exigir también sus derechos. Enfrentándose como libre e igual al hombre, se verá asegurada contra las exigencias indignas. Es decir, la única forma de superar esta situación, la única forma de que cada avance sea un verdadero avance y no un retroceso, será combatiendo efectivamente el sistema injusto en el que nos desarrollamos y que hace que cada situación que en cierto sentido pueda ser positiva, como puede ser eso, el avance mecánico, o como puede ser la introducción de las mujeres en el mercado productivo, no conlleve unas consecuencias dramáticas que empeoren la situación del conjunto. Y creo que un poco este sería el punto fundamental del planteamiento que hace Bebel al respecto, teniendo muy en cuenta que efectivamente será desde el mercado productivo, desde ese trabajo dentro de la sociedad, desde el que la mujer también se convierte y se desarrolla como sujeto político, y como se verá también y como se ha visto,
que repercutirá también en la propia lucha de la mujer. Sabemos, de hecho en el capítulo hay un momento en el que hace mención a eso, cómo las mujeres se organizan a nivel sindical. Ese trabajo político que es consecuencia directa de esa introducción en el mercado productivo también hará a las mujeres protagonistas del propio devenir histórico y de los propios procesos emancipatorios que se vayan desarrollando a posteriori. Y creo que, por mi parte, ese sería un poco el resumen. Muy bien, Carmen, muchas gracias. Muy claro todo y cierre contundente y revolucionario. Y ahora, pues lo de siempre, quien quiera preguntar algo, añadir alguna otra consideración, resaltar alguna otra parte del texto. Bueno, mientras surge alguna duda, cuestión o comentario, por ejemplo, a mí me gustaría sobre este tema, porque como a mí me gusta mucho aterrizar las cosas en el ahora, contar una cuestión que ocurrió hace relativamente poco, cuando el Banco Mundial sacó sus planes supuestamente para la igualdad de género, sacó también unos planes para en el tercer mundo, bueno, en lo que se conoce países del tercer mundo, favorecer la contratación de mujeres frente a hombres. Y en algunos sitios, como sobre todo en el sudeste asiático, esto, después igual que con los mismos datos estos que saca Bebel, pues también se pueden sacar de hoy en día, esto ha repercutido en un empobrecimiento general en la zona, no porque las mujeres no deban participar en el mercado productivo, sino porque se reproduce otra vez esto que está denunciando Bebel. Es decir, se le paga menos a esas mujeres y después esos hombres son expulsados del mercado productivo y al final la familia entera sale más empobrecida. Y por lo tanto, lo que quería decir con este planteamiento es que esto que cuenta Bebel no se queda ahí. O sea, esto es un tema de plena actualidad. Adelante, Carlos. Bien, gracias, David. En realidad no conozco cómo están las demandas estratégicas y tácticas del movimiento obrero, sindicalista, ni siquiera en Guatemala, no es mi ámbito de trabajo, ni a nivel internacional, pero por ejemplo este planteamiento que hace Bebel y que nos cuenta ahorita, que confirma el día de hoy Carmen, es que entonces, digamos, el hecho de que que el capitalista utilice el empleo de las mujeres, ¿verdad?, para pagarles un menor salario, aprovecharse de sus condiciones, para generar competencia con los hombres. Y entonces, así pagar salarios más bajos, ¿no? Eso, sí, y este es el comentario que presento para su crítica, eso significa que debiera ser revolucionariamente un planteamiento, exigir desde los mismos proletarios, pero evidentemente con las proletarias, la igualdad salarial y de todas las condiciones. Es decir, hay un componente de género importante en términos revolucionarios para terminar con esa competencia y por lo tanto esa disminución de los salarios y disminución de esas condiciones laborales cada vez más graves y que, como se está planteando, es inherente al capitalismo, ¿no? Siempre va a tratar de plantear esa diferencia. Yo me parece que ese es un elemento fundamental, es decir, la igualdad de salario y condiciones laborales entre hombres y mujeres, entre los proletarios y las proletarias, es una cuestión revolucionaria fundamental en este sentido. Eso que quería plantear eso, si les parece que puede ser así o no. Yo estoy completamente de acuerdo con Carlos y de hecho en 1913 en Barcelona, en Cataluña, que había una industria textil muy fuerte, hubo unas protestas sobre esta cuestión, sobre la cuestión de la igualdad salarial, que se organizó además de forma sindical, o sea, con la participación de hombres y mujeres exigiendo la igualdad de salario femenino, pero lo exigían además como una cuestión de clase. O sea, lo exigían desde una perspectiva muy clara, revolucionaria, porque sabían que efectivamente esto ocurría. Entonces, no sé si hoy en día se está planteando en estos términos. Yo por mi experiencia, algunas personas sí lo plantean en estos términos, otros no sé si llegan a profundizar tanto, pero la cuestión de la igualdad salarial siempre aparece por ahí.
el grado de conciencia sobre la importancia estratégica de esto quizás nos fallo o no lo sé, pero es cierto que sí ha existido una lucha sobre eso y desde esa época e incluso hoy en día, bueno, el tema de la brecha salarial aparece en múltiples reivindicaciones. Bueno, por añadir un comentario a lo que ha dicho Carlos, decir que, o sea, las circunstancias que ahí Bebel registra de principios del siglo XX, hoy en día son ilegales, ¿no? O sea, por ejemplo, profesores con sueldos desiguales, esas cosas ya no es viable. Puestos iguales. David, depende de qué país. Eso es lo que justo iba a decir ahora, en Europa, por número. Hoy en día lo que sí pasa, por ejemplo, yéndonos al Estado español, lo que sí pasa es que se ven salarios más bajos en sectores más feminizados. Eso sí, pero claro, es el sector entero, entonces es más difícil verlo. Hubo una huelga bueno, esto fue en Escocia, en Glasgow, hubo una huelga de las trabajadoras municipales, precisamente también porque había una desigualdad histórica de sus salarios con respecto a los salarios masculinos dentro del ayuntamiento por los tipos de profesión, o sea, por los tipos de actividad a la que se dedicaban, que eran los comedores y determinadas cuestiones relacionadas con los cuidados. Es decir, que la huelga la ganaron y que, de hecho, el ayuntamiento de Glasgow les tuvo que indemnizar. Porque, como ha dicho David, las leyes hoy en día dicen otra cosa, pero el problema ha estado ahí hasta hace tan poco que la huelga de Glasgow fue en 2018. Bueno, mientras se animan más preguntas, voy a ir poniendo un cuadro de presentación, el del cuarto estado, ese que es muy famoso por la película de Novecento, donde aparece una mujer sosteniendo al hijo en brazos y pues invitando a repensar las cosas al huelguista. Leyendo en los comentarios del chat, hablan del tema de las maquilas, que en realidad es verdad que son sectores muy feminizados, y esa es otra forma también de establecer esto, ¿no? Aprovechar simplemente sectores que sean más feminizados para pagarles menos, porque también está la cuestión de lo que estábamos hablando, de la situación de desesperación de esas mujeres, y ahora y hay que añadir, porque eso no lo mete Bebel, ¿no? Pero hay que añadir todo el tema de madres solteras y de una serie de condiciones que hacen que efectivamente esa situación de vulnerabilidad económica preexistente haga que las mujeres trabajadoras puedan acabar aceptando o asumiendo condiciones laborales peores o incluso no, que también lo señala Bebe, o incluso evitando señalarse a través de meterse en sindicatos y demás por temor a que puedan perder el único sustento que tienen. O sea, es que hay varias condiciones que, por eso estaba diciendo antes, que hay algunas cuestiones que hay que analizarlas no solamente desde la perspectiva del empleo, sino de una perspectiva social más amplia. Adelante, Lucía. Sí, yo solo quería hacer un comentario que entiendo que es la misma dinámica, esta que está comentando Carmen ahora, la misma dinámica que la incorporación de bolsas de trabajadores extranjeros inmigrantes en el mercado, que funciona igual, ¿no? Se van en muchos casos a los trabajos más precarios y además tienen el efecto de bajar de forma global el salario, ¿no? Porque siempre hay alguien dispuesto a hacerlo en una situación de más necesidad, de más vulnerabilidad, dispuesto a hacer el trabajo por menos dinero, simplemente. Mira, ahora que comenta esto, Lucía, decir también que Marx y Engels ya identificaron que los salarios tendían a homogeneizarse en el modo de producción capitalista, en general, entre ramas y todo, justo por esta razón, ¿no? Por el propio movimiento de la clase obrera hacia aquellos trabajos que le fuesen más provechosos económicamente. Así que dentro de esa gran tendencia, que por ejemplo tiende a igualar, por ejemplo, yo sé, un sueldo de abogado, ¿no? Que hace 50 años podía ser muy diferente del de un albañil, pues habría que ver en el siglo XXI cuál es la diferencia y no solamente ya entre ramas, sino también eso, en el caso de sexo o en diferencias también de raza o de país de procedencia. Lo identificaron como tendencia a largo plazo, por supuesto. No es, en ningún momento dijeron que los salarios iban a ser
iguales en 2 décadas, sino que se tendía progresivamente a converger, ¿no? Y otra cosa que ha insistido Carmen y que también habíamos visto ya el principio teórico de eso en el prólogo de Engels del origen de la familia, propiedad privada y el Estado. Lo que pasa es que a veces pasa mucho cuando vemos un señalamiento teórico abstracto de Marx o de Engels que condensa una importancia radical, luego no se ve tan claro como cuando se está analizando un proceso concreto, ¿no? Entonces, y si os acordáis, cuando leíamos el prólogo de Engels al origen de la familia, decía, bueno, existen 2 tipos de producción: la producción de los medios de vida y la producción del ser humano mismo. Y las relaciones familiares eran más importantes cuando la producción no estaba muy avanzada y el cambio no estaba muy desarrollado, pero a medida que se desarrolla la producción y el cambio, las relaciones que se establecen ahí son más determinantes en el conjunto de la sociedad que las relaciones familiares, ¿no? Pero en todo momento pasa esta cuestión que dice Carmen, y sobre todo en lo que es cuando estamos viendo ese taller, ¿no? Que estamos viendo la posición específica de uno de los 2 sexos que juega un papel determinante a la hora de la reproducción biológica humana, y de modo que el trabajo incide en esa otra, o sea, el trabajo fuera del hogar incide en ese otro trabajo, esa otra división del trabajo al interior de la familia, y no se puede comprender muchas cosas sin entender cómo está organizada la familia, ¿no? O sea, y cómo repercute ese trabajo en relación con la organización familiar y cómo transforma la propia organización familiar la nueva organización del trabajo. Y en ese sentido, quería compartiros una frase de Lenin, del libro El desarrollo del capitalismo en Rusia, que también es un libro muy interesante porque justo hace esto que dice Carmen. Ni siquiera analiza solamente el capitalismo, sino cómo avanza el capitalismo y cómo va el capitalismo desplazando otros modos de producción que coexisten durante un tiempo en Rusia. Y entonces lo que nos muestra Lenin es ya no la extracción que leemos en el Capital, que en el Capital simplemente vemos cómo funciona el modo de producción capitalista, sino que con este libro de Lenin vemos el modo de producción capitalista desplegándose en la sociedad rusa y desplazando otras formas de organizar el trabajo, ¿no? Entonces, y justo hilando con lo que dice Bebel en este capítulo, dice, en particular, hablando de la transformación de las condiciones de vida de la población por la fábrica, es preciso advertir que la incorporación de mujeres y adolescentes a la producción es un fenómeno progresivo en su base. Indudablemente, la fábrica capitalista pone a estas categorías de la población obrera en una situación particularmente difícil, y con respecto a ella es especialmente necesario reducir y regular la jornada, asegurar condiciones higiénicas de trabajo, etc. Pero sería reaccionaria y utópica la tendencia a prohibir por completo el trabajo industrial de las mujeres y los adolescentes, o a mantener un régimen patriarcal de vida que excluyese este trabajo, destruyendo el carácter cerrado patriarcal de estas categorías de la población que antes no salían del estrecho círculo de las relaciones domésticas familiares, atrayéndolas a la participación directa en la producción social. La gran industria maquinizada impulsa adelante su desarrollo, eleva su independencia, es decir, crea unas condiciones de vida que están incomparablemente por encima de la inmovilidad patriarcal de las relaciones precapitalistas. Que, bueno, aquí sale también varias veces el término patriarcal, que ya sabemos que tiene un significado distinto del que se usa hoy en día desde el feminismo, ¿no? Aquí las relaciones patriarcales son relaciones de dependencia hacia la figura paterna en el seno de la familia o bueno. Creo que había levantado la mano Bernardo, ¿puede ser? Buenas tardes. Pues yo cuando he estado leyendo y analizando el texto estos días, y bueno, con la explicación de la compañera, pues que lo ha resumido muy bien el fondo del mismo, pues se puede hacer una analogía a momentos actuales en cuestiones muy concretas que sigo diciendo desde que empecé a leer de Bebel, que se puede
tener hoy, se podrían decir hoy, de una manera muy actual, teniendo en cuenta, por supuesto, las diferencias del año y de la época en el que el texto del análisis de los diferentes sectores productivos en los que las mujeres son mayoría y en los cuales, además de ser mayoría, son sectores productivos muy precarizados, con unas condiciones laborales pues muy duras, habla del trabajo doméstico, empleadas de hogar ahora mismo que tienen un régimen, por ejemplo en España, específico en la seguridad social y que se siguen manteniendo como sectores pues muy precarizados, muy duros, donde hay un trabajo en negro muy importante. Ahora mismo aquí en España incluso incorporando trabajadoras extranjeras que incluso sin documentación, sin dar de alta en la seguridad social, sin ningún tipo de contrato, trabajando en ese sector, por lo cual sigue habiendo una situación muy parecida en este contexto de explotación a la que había a finales del siglo XIX que marca Bebel y que lamentablemente pues sigue manteniéndose ahí sin resolverse y en una parte también fuera de los marcos de lucha sindical porque es un colectivo muy presionado y que está trabajando en un sector pues muy invisibilizado ahora mismo. No solamente las trabajadoras extranjeras están en esa situación, sino también muchas trabajadoras nacionales porque están en una situación de total de total oscuridad en esas relaciones laborales, cobrando dinero en negro sin dar de alta, con lo que conlleva eso luego a medio y largo plazo para su seguridad a la hora de enfermedades profesionales, jubilaciones, etcétera. Y luego hay otra cuestión que debe también que se puede hacer una analogía con la situación que hay ahora mismo aquí. Yo hablo de la zona de España donde resido, que había una potente industria textil hasta hace muy poco, hasta hace unos 10, 15 años que se produce una fuerte deslocalización de la misma hacia terceros países, donde había una cantidad de mujeres trabajando en una industria textil, en su gran mayoría, y donde se veía claramente, y la que queda, la industria textil que queda, se ve claramente cómo las categorías profesionales donde puede haber, donde la pueden desarrollar hombres, son las categorías profesionales donde más se cobra en esa industria y las categorías donde el empleo masivo de la mujer es más amplio, pues son categorías pues, con los sueldos más bajos, incluso a la hora de establecer los convenios colectivos. Por lo cual ahí se ve también en la industria textil cómo se hacía también la doble o la triple jornada de trabajo, porque había trabajadoras y sigue habiendo que se llevaban el trabajo a casa, el tema de cortar hilos, de los monos o de la ropa que se trabaja en casa, donde trabaja la mujer, los hijos, las hijas, incluso el marido cuando venía de su propio trabajo, después de cenar, hasta altas horas de la noche, pues viendo la televisión, haciendo ese tipo de tareas sencillas en casa o incluso cosiendo en casa, por lo cual la situación, si la ponemos ahora, pues hace una descripción muy gráfica en un momento muy determinado, que Bebel pues lo hacía con la represión que tuvo que sufrir, incluso con la ilegalización de esos textos, y ahora en España, pues hablo en este momento y seguramente que en el resto de países donde la economía capitalista funciona al 100%, pues esas situaciones se siguen manteniendo y no hay un análisis concreto de las mismas. Yo no he visto tampoco, excepto algún artículo de prensa, que se dedique, pues, que todos esos sectores de trabajo tan precarizados, pues bueno, pues se mantiene ahí un status quo que es muy difícil de tratar y de tocar. Y era solamente, pues bueno, añadir esas cuestiones que me parecen de rabiosa actualidad lo que escribe Bebel, que si cambiásemos en gran parte las estadísticas de muchísima actualidad, pues podríamos hablar de la misma problemática que existía en aquel momento. He levantado la mano, pero estaba esperando por si David me daba paso o había alguien más antes. Perdona, adelante, Carmen, que no sé por qué no me ha salido tu mano levantada, tampoco me había salido antes la de Bernardo. Adelante, adelante. Bueno, yo solamente por lo que estáis diciendo, pues por también añadir algunos comentarios que yo pienso al respecto,
Primero, con lo del trabajo doméstico, es que ahí hay varios elementos. Por un lado, que es muy individualizado, no suele, hay empresas de trabajo doméstico, pero el nivel de explotación es incluso mayor. Yo he escuchado casos de empresas donde le están pagando a las trabajadoras 3 euros la hora, que es una barbaridad. Después la empresa obviamente cobra mucho más. Entonces eso hace, o sea, también cómo funciona a nivel industria, o mejor dicho, o sea, a nivel de este tipo de empresas, eso lleva a que muchas trabajadoras del trabajo doméstico, pues eso, tiendan hacia la economía sumergida, y aunque es una situación precaria, es casi menos precaria que cuando entran dentro de las empresas que hay, porque no hay tampoco mucho control sobre cómo funcionan este tipo de empresas. Y bueno, esto era un poco en relación con lo que estaba comentando Bernardo, y en ese sentido sí sería muy interesante, por eso es tan importante aterrizar, hacer un trabajo también sobre cómo está este mercado, así como hizo Bebel, pero de hoy en día, ¿no? Con datos de hoy en día. Por otra parte, también con respecto a la mujer y el trabajo, sí que creo que es importante insistir en que por estas condiciones que hemos hablado, de que genera esa dinámica de competición por abajo que sirve para bajar los salarios, lo que no debemos caer, como muy bien ha dicho David, que ya lo decía Marx, en ninguna postura reaccionaria. O sea, es muy positivo que la mujer entre en el mercado productivo, aparte de ser una realidad que no podemos cambiar porque hemos dicho ya que está dentro de las propias dinámicas del sistema capitalista, también porque esto es lo que ha facilitado la introducción de la mujer en el movimiento obrero, lo que ha facilitado la introducción de la mujer en el movimiento comunista y la participación de hombres y mujeres, que al fin y al cabo son los que componen la sociedad, en los procesos revolucionarios que nos lleven verdaderamente a un avance. Es decir, el hecho de que genere contradicciones no quiere decir que no haya que defender a ultranza la participación de la mujer en el mercado productivo. Simplemente era aclarar un poco eso, porque a veces incluso pues eso se escucha, ¿no? Que lo que haría falta es como que las mujeres volvieran al hogar, y no, en absoluto. Eso es una postura reaccionaria que no es que vaya contra el capitalismo, es que va en contra del avance de la historia realmente. Pues bueno, yo me uno también a reivindicar que tendríamos que tener el análisis este de Bebel hecho en la actualidad por todas las áreas de trabajo y demás, y justo también por lo que ya ha incidido Carmen varias veces, no solamente del trabajo social productivo, el trabajo para asalariado, sino también del trabajo en el hogar, de cuáles son las tareas domésticas contemporáneas respecto a las tareas domésticas de entonces, ¿no? Hoy en día que las parejas tienen hijos cada vez más tarde, menos hijos, los alimentos cada vez más ya precocinados, ¿no? O sea, ya nadie piensa siquiera en prácticamente, bueno, la idea de limpiar un animal, ¿no? O despiezar un conejo, limpiar un conejo, pues ya ni siquiera partirlo, ¿no? Ya viene partido en el supermercado. Lo mismo con todos los alimentos congelados y demás, ¿no? Entonces, ha habido, desde que Bebel escribe este libro, ha habido cambios en cómo se organiza el trabajo al interior de la familia y cambios en la posición de la mujer en el trabajo productivo, cambios muy importantes hasta el punto de vista de que hay ideas que está combatiendo Bebel que yo no sé si hoy en día alguien las iba a atrever a defenderlas. Y el otro punto es que el nivel de homogeneidad de la mujer obrera y el hombre obrero contemporáneo respecto a la época esta de Bebel es muy, muy, muy diferente. La exigencia física que aquí Bebel destaca en más de un momento en los trabajos ha ido decayendo, cada vez tiene menos relevancia. Una cosa también muy distinta es que Bebel habla de que la maquinaria está generando una caída de la necesidad de la fuerza física y una caída también de la formación. Y nosotros pues habría que investigar desde hace cuánto tiempo, pero sobre todo desde el desarrollo de las últimas tecnologías, no sé si desde hace como 40 años, la formación obrera pues es un factor también muy, muy importante, ¿no? Y las mujeres en el ámbito de la formación, pues en la universidad y tal, tienen bastante presente. Entonces ahí, aunque haya continuidades, también hay esta dinámica que Bebel vio, ha seguido reproduciéndose y nos deja ahora un horizonte distinto que tendríamos que evaluar. Y yo quiero resaltar que la situación actual es de una mucha mayor cohesión
entre los sexos que componen la clase obrera y mucho más, es mucho más fácil, del mismo modo que la mujer se ha ido incorporando a los sindicatos y lo sigue haciendo cada vez más y siguen reduciéndose las mujeres amas de casa, pues por la misma razón la llegada de la mujer a los movimientos revolucionarios, pues también hay condiciones objetivas más aptas para que se dé, ¿no? En términos de más equiparación, de menos diferencia entre sexos. Adelante, Amada. Hola, yo quería agregar, bueno, no sé si ya lo hayan mencionado porque igual como lo mencionaba Gabriela, a mí se me entrecortó un poquito algunas veces esta Carmen, pero bueno, igual lo quería comentar. Sí, que obviamente emparejado a estas condiciones materiales sobre el trabajo femenino y la brecha salarial que ya han estado comentando, pues sí viene también ahí una concepción como simbólica de la inferioridad de la mujer, ¿no? Y yo lo veo, por ejemplo, muy presente, o sea, bueno, quizás obviamente como por una cuestión epocal, en el mismo Bebel, pero pues también en varias partes como que del texto siento que lo resalta, ¿no? O sea, por ejemplo, al principio en la mera, así, la mera primer página, en la 312, donde empieza el capítulo, dice, las causas especiales que llevan este empleo cada vez mayor de la mujer en un número creciente de ramas industriales se han expuesto ya detalladamente más arriba. Cada vez con más frecuencia la mujer encuentra ocupación al lado del hombre o en su lugar porque sus exigencias materiales son menores que las del hombre, ¿no? O sea, ahí hay una concepción de que se cree que las necesidades materiales de las mujeres son menores, ¿no? Entonces esa yo creo que es una concepción simbólica de cómo esta cuestión de la mujer como complementariedad y no como un ser autónomo, ¿no? Y por ejemplo, luego en la página 332, un poco Bebel habla de las razones por las que la mujer es pagada, pues sí, con un salario menor, que es algo que en lo que insiste mucho, ¿no? En esta brecha salarial durante todo el capítulo, y dice, las razones son, la mujer necesita menos que el hombre y sobre todo está más desamparada. Su trabajo no es en muchos casos más que un complemento de los ingresos del marido o del padre en calidad del sostén de la familia. El carácter diletante profesional y causal del trabajo femenino, el gran ejército industrial de reserva de las obreras y por tanto su menor capacidad de resistencia. Bueno, y sigue un poco más, ¿no? Dice, la desleal competencia de la llamada clase media en sastrería, artículos de moda, industria de flores y papel, por regla general, la mujer también está atada a su lugar de residencia. Entonces, o sea, más allá de lo que dice Bebel, creo que él expresa que hay toda una concepción social sobre esta cuestión de que la mujer no es como un ser independiente, o sea, como que nunca se le pensaría como un ser autónomo, justamente por eso no está considerada la situación de las madres solteras, por ejemplo, que ya comentaba Carmen, sino que siempre es eso, ¿no? La concepción como de, bueno, como ella solamente va a trabajar como para completar lo que el sueldo del marido no alcance, pues, pues por eso se le puede pagar menos, ¿no? Entonces creo que es importante resaltar eso, ¿no? Que obviamente emparejado a las condiciones materiales también viene una concepción simbólica en la que la mujer no es pensada como un ser autónomo, sino como un complemento y por tanto, pues de eso resulta que su trabajo sea menospreciado y peor pagado, etcétera. Y ya. Amada, en relación con esto que dices, y yo creo que Carmen lo ha resaltado la base de la cuestión, diría que, o sea, que no tendríamos que y una concepción de la mujer determinada, ¿no? Que obliga, que es la que hace pagar menos salario, sino que esto que está comentando Bebel, de que la mujer, su trabajo en muchos casos no es más que un complemento de los ingresos del marido o del padre, es una realidad material al interior de la familia, al interior de cómo se reparte el trabajo de la familia y los ingresos al interior de la familia. Entonces, es parte de la base material que el trabajo de la mujer en esa organización familiar es subsidiario o es un complemento de la familia. Otra cosa es que, y por eso me parece muy interesante hacer análisis contemporáneo y entender el desarrollo de estas cosas. Porque con el devenir de esta dinámica y la creciente autonomía y la pérdida de dependencia personal de la mujer por parte de su familia, como queda manifestado en la segunda mitad del siglo XX, cuando las mujeres
pueden conducir, pueden tener cuentas del banco, no necesitan permiso del marido ni del hermano para casarse, etcétera, etcétera, ¿no? Se van conquistando una serie de derechos civiles fruto de que está habiendo un avance en la independencia económica, ¿no? Entonces, decir eso, que no es externo a la base material, es por cómo se inserta o por cómo se insertaba en este momento el trabajo de la mujer en el conjunto de la familia, lo que hace que su trabajo sea efectivamente, a nivel económico, secundario, complementario, y por supuesto, si esa es la base, pues la superestructura va a ser la correspondiente, el trabajo de la mujer ninguneado. Otra cosa es que, cabalgando estas contradicciones, la mujer vaya conquistando mayor independencia económica, mayor independencia social y la situación contemporánea sea, en muchos sentidos, bastante distinta, aunque queden cosas que superar. Carmen ha levantado la mano. Bueno, yo iba a decir algo muy parecido a lo que has dicho tú, David, porque en realidad yo creo que el planteamiento o sea, primero hay que entender el momento histórico en el que se escribe este libro, es decir, cuál era la situación entonces. Y sí creo que no está haciendo un planteamiento de carácter ideológico sobre lo que él considera sobre la mujer, sino eso, en términos realmente económicos familiares, que lleva a muchas mujeres a trabajar. Y la mayor parte de las mujeres de ese contexto, del contexto que está analizando, sí que efectivamente, pues como tú has dicho, lo que hacen es reforzar el salario familiar que entra, que fundamentalmente es el que aporta pues el padre de familia, sea el marido o sea incluso el padre, porque también se habla porque en el caso de las mujeres casadas, pero en el caso de las solteras, también se habla de que hay es una forma de complementar el salario del padre. Si una mujer joven está en una familia que no llega con alcanza, pues la mujer joven entra a trabajar para complementar el salario del padre. Esto yo no creo que sea una opinión sobre las mujeres o sobre los hombres de Bebel, sino más bien un intento de describir qué motiva, o sea, que más bien de denunciar qué es la propia necesidad lo que lleva a esa introducción por parte de esas mujeres, no tanto una cuestión de carácter simbólico, sino más bien eso de carácter material, que también, como ha dicho David, eso ha cambiado mucho, afortunadamente, y hoy en día sería distinto, ¿no? Pero es verdad que es llamativo que no aparezca el tema de las madres solteras, pero supongo que también sería un tema bastante tabú en esa época. Supongo que las madres solteras, desgraciadamente, probablemente en esa época acaban muchas, pues, en la prostitución y en otro tipo de actividades que no era el mercado productivo precisamente, porque por las propias condiciones, por las mismas condiciones que estamos hablando, porque eran rechazadas de su familia y entonces ya estamos hablando de otro panorama. Creo que Amada había levantado la mano otra vez, así que te conteste, porque David preguntaba de madre soltera o mujeres solteras. Creo que ha dicho madres solteras, ¿no? Que yo también lo había mencionado antes. Sí, había dicho madres solteras, justo como tú también lo habías mencionado. Sí, no, yo no digo que haya como una cosa sobre la otra, o sea, un poco David decía como que esta cuestión simbólica está teniendo un impacto en lo material, no, o sea, yo digo que va emparejado, o sea, que en acompañamiento a estas condiciones materiales que en ningún momento negaría, me parece que viene también involucrada y que aparte, pues no me parece que sea como discutible, porque es evidente que así sucede, una concepción de la mujer como un ser incompleto y inferior, no como una opinión de Bebel, sino justo como ustedes lo dicen, como un reflejo social de su época y de lo que él está exponiendo, y eso es a lo que yo me refiero. Y un poco sobre esta división, estructura, superestructura, pues no me parece que suceda así, ¿no? O sea, aunque obviamente se usa como categoría teórica que en algún momento mencionó Marx como esta división estructura, superestructura, pues obviamente el movimiento real de las cosas no es así como, como de la estructura inmediatamente hay un reflejo superestructural, ¿no? O sea, me parece que es mucho más complejo el cómo se da ese movimiento, entonces me parece que emparejado al movimiento material, que es evidente y del cual yo no niego nada, viene acompañado de una concepción de género, obviamente de una distinción de género sobre la mujer como un ser incompleto, inferior, obviamente no autónomo, que obviamente las condiciones materiales están haciendo que cada vez eso ¿cómo se llama? Se haga
sí se haga menor, ¿no? Porque obviamente las mujeres están pudiendo incluirse en el campo laboral, etcétera. Y sí, justamente el ejemplo de las madres solteras, que seguramente era tabú para la época, como lo mencionan, pero justo creo que pues eso es mismo, o sea, eso mismo es reflejo de que era difícil pensar a estas mujeres solas, pues sí, hasta en una concepción como, o sea, que justo ni siquiera son consideradas porque justo como un reflejo social había una concepción sobre ellas que bien menciona Carmen como tabú, ¿no? Entonces solamente era eso, o sea, como indicar que acompañado a lo material me parece que hay una concepción que también es simbólica y que no me parece que sea totalmente este movimiento como de estructura, superestructura como automático, ¿no? Sino que creo que es complejo y se entrelazan varios factores ahí. Y pues ya. Carmen, ¿tienes la mano levantada? Porque la dejé de antes, o sea, creo que también es verdad que el debate sobre la estructura y la superestructura daría para estar horas hablando y en este caso, de hecho, pues creo que sí, que es un debate que viene muy bien y muy a colación, pero en realidad yo por mi parte ahora mismo tampoco añadiría más nada. O sea, sí, son todos los elementos que debemos analizar, cómo repercute lo material también en el desarrollo de la ideología social. O sea, si tenemos una certeza, que yo creo que la tenemos en ese análisis, que es que la visión de la mujer, precisamente por esa introducción en el mercado productivo, por esa participación política que le da el hecho de participar de la sociedad, que también cambia la posición que tiene dentro de la ideología social, y efectivamente muchas de las cosas que dice Bebel hoy en día no se podrían ni plantear porque a nadie se le ocurriría, porque la realidad es otra, pues yo creo que sí que hay una correlación, o sea, no son dos elementos que coexisten, sino que básicamente las condiciones materiales sí que cambian la ideología social y con el tema de la mujer la han cambiado pues, de una forma considerable al punto de que efectivamente estamos aquí hablando sobre las madres solteras o sobre otro tipo de participación de la mujer en el mercado productivo y a veces no por maldad, sino porque en realidad haciendo un análisis material de su realidad ni siquiera le aparecían esos datos. Entonces, efectivamente, ese cambio material ha provocado cambios en la ideología social. Sí hay una vinculación, pero yo sí creo que esa vinculación, pues tal y como define Marx, va desde la estructura a la superestructura y no que sean dos elementos que coexisten o algo así. Yo comentar que, bueno, no sé, igual no me he explicado bien lo que quería decir. Lo que quería decir es que no es que ocurra simplemente que el trabajo de la mujer se considere secundario, sino que de facto el trabajo de la mujer en esta situación que describe Bebel es secundario. O sea, es a nivel económico, a nivel de base, es un trabajo que complementa al del conjunto de la familia, al del marido y el hermano. Que también habría que ver dónde estaban entonces las mujeres solteras, porque igual las mujeres solteras estaban con los padres o con el marido. También habría que considerar esa situación, porque aquí Bebe lo que está haciendo, o sea, perdón, he dicho con los padres o con el marido, no, con los padres o con el hermano. No sé si podrían sostenerse o qué volumen de ellas podrían sostenerse, habría que verlo. Porque justo este apartado 2 viene a ver esas mujeres que tienen una pareja con la que tienen sus hijos, qué es lo que pasa con ellas en ese caso específico, ¿no? Entonces, lo que quería comentar con la cuestión de estructura, de superestructura y de base material es eso, es que es en la base donde el trabajo de la mujer juega un papel ya secundario y por eso, obviamente, la concepción sobre la mujer va a ser también, toda ella, no solamente sobre su trabajo, va a ser también de carácter secundario. Y luego, bueno, sobre la cuestión de la estructura y la superestructura, yo defender muy brevemente que es una idea que está en Marx desde la ideología alemana hasta textos de su muerte, que es una cuestión que expone en la introducción a la contribución a la crítica de la economía política, ¿no? en el prólogo, que lo defiende esa exposición después en el Capital, en una nota al pie, y que atraviesa toda su obra y que es el resumen de su concepción, y que después el marxismo soviético ha seguido empleando, y que uno de los entretenimientos del marxismo occidental, que es un marxismo inoperante y con tendencias hacia el idealismo, ha sido decir continuamente que todo es más complejo que eso, ¿no? Cuando en ningún momento
ni en la plasmación de Marx ni en la plasmación soviética se considera que la relación entre estructura y superestructura es una relación sencilla, no cambiable, no compleja, ¿no? Pero uno de los entretenimientos culturales del marxismo académico occidental, a nivel práctico muy inoperante, a nivel teórico muy confusionista, ha sido cargar contra la cuestión de la estructura y superestructura hasta el punto de convertirla en tabú, ¿no? De modo que la caracterización que había hecho Marx para esbozar su propio pensamiento y para explicar a todo el mundo en qué consiste el hilo conductor de sus estudios, pues casi nos quieren negar que el propio Marx la haya hecho, ¿no? Néstor García Campini dice, bueno, no, solo la usó 4 veces. Claro, Marx explica la cuestión de la estructura y la superestructura de manera explícita 4 veces en su obra, pero de manera implícita está por todas partes, ¿no? Continuamente. Podríamos hacer un ejercicio de repaso de eso. Entonces, yo por mi parte, defensa firme de la noción, pero por supuesto nadie va a defender que haya una relación sencilla y tal. Pero bueno, que lo que me interesaba era lo otro, que es de facto desde la situación económica, la posición del trabajo que nos está escribiendo aquí Bebel es secundario, cosa que hoy en día no ocurre. Hoy en día, y sobre todo en las generaciones jóvenes, cada vez hay menos mujeres dispuestas a que su trabajo sea secundario respecto a nadie, ¿no? Ni respecto a su padre, ni respecto a su pareja, si la tienen. Y la mujer obrera hoy en día también aspira a hacer su vida con independencia de sus relaciones amorosas y familiares. Yo quería añadir sobre esa cuestión que sí que menciona Bebel en el capítulo sí menciona que muchas mujeres casadas que trabajan ya trabajaban antes, o sea, que vienen o sea, trabajan antes de casarse por la propia condición familiar que vivieran, o sea, que no solamente era una vez que se casaban, sino que había muchos casos que eran mujeres que en su familia también cumplían esa función, digamos, de ayuda familiar. O sea, la ayuda familiar, porque en realidad no porque también, pues, sí, hablando un poco de esto, dentro de las estructuras de cómo se entendía la familia, el sustento económico en realidad recaía sobre los hombres de esa familia y, por lo tanto, sí, efectivamente, ese salario que llega de nuevas con la participación de las mujeres en el mercado productivo, sí que llega como un refuerzo, o sea, sí que llega como algo secundario inicialmente, pero como estábamos hablando, hoy en día eso no es así. Y para entender cómo se pasa de eso a la situación que vivimos hoy en día, hay que entender todos esos cambios que se han dado en la estructura. Yo creo que esa sería un poco la relación, aunque es verdad que yo también defiendo por completo esas categorías y sí, que obviamente es complejo, pero también creo que explica muchas cosas, que ayudan a entender muy bien la realidad. Y bueno, y que por lo tanto debemos de, con todas las precisiones que queramos hacerlo, pero defender a ultranza ese tipo de enseñanzas que nos dejó Marx. Pues alguna idea más que alguien quiera resaltar o compartir. Bueno, pues si nadie más tiene más que comentar y la gente también se va teniendo que ir, pues cerramos. Yo me quedo con la conclusión de que el análisis de este capítulo, pues nos toca hacerlo para la actualidad, ¿no? Y para entender cómo están las cosas y guiar la práctica contemporánea. Carmen, un cierre. Pues que muchas gracias por la invitación a presentar este capítulo. Me gustaría poder estar en más sesiones, lo que pasa es que tengo mucha complicación siempre, pero bueno, que voy siguiéndolo y que muchas gracias por el aporte que hacéis cada semana y a todos en general, pero también a los organizadores.